están? Bienvenidos. Los saluda Roberto Bayón de TW Solutions. Nuevamente muy contentos de poder llevarles a ustedes mejor contenido y de mayor calidad sobre el tema del teletrabajo aquí en el Perú y para Latinoamérica y el mundo. Nuevamente nos encontramos muy gustosos en esta oportunidad de poder contar con un tema que sigue siendo de mucho interés respecto al teletrabajo, que se vincula con la regulación normativa, y para eso contamos con mucho gusto con nuestro invitado especial del día de hoy, quien es el doctor Carlos Ferreiro Soto. Doctor Carlos Ferreiro Soto, muy buen día, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muy bien. Estamos aquí en Francia nuevamente, comunicándonos con Perú y Claro que tratando sí. de transferir información, conocimientos a mi país. Muchas gracias, doctor. Efectivamente, usted es peruano, pero se encuentra radicando en Europa, en Francia. El doctor Carlos Ferreiro Soto, para quienes no lo conocen, es doctor en informática jurídica y derecho informático, diplomado en ciencias políticas de la Universidad de Montpellier, máster en science del Instituto Agronomique Mediterráneo de France, diplomado en el curso de Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática de Madrid, España, abogado y sociólogo de la Universidad Mayor de San Marcos. También ha sido pues, consultor del Programa de Naciones Unidas del PNUD, ha sido consultor asesor de alta gerencia en el MEF, en el Ministerio de Trabajo, gerente informática también del Poder Judicial, asesor del Congreso de la República, asesor del INEI, entre otras instituciones representativas en nuestro país. Además, catedrático de la Universidad de San Marcos, de la Universidad de Montpellier, INIM, y responsable de la formación jurídica en CIFOR Media, en Francia también. Es autor, el doctor Carlos Ferreiro, de libros, estudios y artículos diversos como Derechos de Personas e Informática e Identidad Digital, Tendencias de las Nuevas Tecnologías de la Información, Aspectos Metodológicos del Delito Informático, Bancos de Contratos Informáticos, entre otros, ¿no? Actualmente el doctor anima el blog sobre Derecho NEVIC, Tecnologías Convergentes, Nanotecnologías, biotecnologías, tecnologías de la información y ciencias cognitivas. El enlace que lo ponemos aquí abajo para que ustedes puedan seguir al doctor en el blog, ¿no? Que él tiene y que obviamente nos brinda constantemente información. Nosotros lo seguimos desde aquí, desde cualquier parte del mundo, específicamente en el Perú, a través del LinkedIn, que también el doctor es bastante activo en esa red. Y bueno, obviamente el doctor es especialista pues, en derecho informático, también en el temas de datos personales, blockchain, big data, propiedad intelectual y todo lo que se vincula al tema, ¿no? Efectivamente, doctor, es un honor contar con usted en esta breve entrevista, conversatorio, más que entrevista, sobre estas normas, estas nuevas normativas, las regulaciones que vienen rodeando un poco al mundo. Y obviamente visualizábamos nosotros la publicación de la revista América Sistemas, en la que se publicaban, pues, últimos contenidos vinculados a la opinión que tiene la comunidad europea sobre el tema, ¿no? Y obviamente eso llamó también, pues obviamente, nuestra reflexión de cómo es que podemos aportar con nuestra experiencia y con la experiencia que usted tiene. Y además cabe mencionar que el doctor Carlos Ferreiros es uno de los primeros autores intelectuales de uno de los primeros pilotos de teletrabajo de la historia de la República del Perú. Efectivamente, el primer piloto se lanzó en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, y el doctor Carlos Ferreiros participó directamente de ese primer piloto. Doctor Carlos, cuénteme, ¿cuáles cuáles son sus primeras impresiones respecto a este texto sustitutorio de la ley de teletrabajo aprobada por el Congreso recientemente? Bueno, la primera es una sorpresa porque el texto sustitutorio viene de parte de Concitec, cuando yo pensaba que era el Ministerio de Trabajo quien debiera tener la mano sobre este tema. Pero entiendo yo que esto pertenece más a la función administrativa y al tema de ciencia y tecnología que al área del Ministerio de Trabajo. En todo caso, pienso que es un aporte mucho más específico, más analítico, más en detalle del tema del teletrabajo. Se ha incluido en el tema del teletrabajo, en la noción de teletrabajo, algunas nociones que estaban un poco desperdigadas, como el trabajo remoto, trabajo a distancia, en fin, y que se integran en el tema del teletrabajo. Creo que es un magnífico aporte. El segundo aporte que creo va a mejorar la relación de teletrabajo es la evidencia de que el
teletrabajo coadyuvará a mejorar las relaciones laborales existentes en este momento en situaciones de crisis. Y Ujú. sobre todo de que haya un antecedente importante aquí en Europa, que es el que luego de haber teletrabajado y levantándose alguna de las limitaciones que tenemos para trabajar en sede, pues las personas entrevistadas quieren seguir teletrabajando en casa. Antes Ujú. eran un día por 4, o sea, un Ujú. día de teletrabajo, y ahora estamos pasando de 2, 3 hasta 4 días de teletrabajo por uno de presencia. Eso indica entonces que hay un importante sesgo que se está abriendo en la modalidad del teletrabajo. Creo que psicológicamente se van a combinar el trabajo de una vivencia mayor familiar, de explotar mejor los tiempos de trabajo, mejorar las relaciones del consumo del espacio, es decir, muchas de las oficinas en estos momentos que antes eran ocupadas por las empresas y las administraciones están siendo liberadas, con lo cual se genera una nueva mecánica, una nueva dinámica de la economía del espacio también. También tiene que ver con el tema de relaciones psicológicas y sociales, es decir, que la persona quizás encuentre un mayor disfrute de la Ujú. familia, de los hijos con el teletrabajo. O sea, hay una serie de mejoras, como igualmente hay algunas dificultades, igualmente por el teletrabajo, sobre el tema de conexión, el tema de la seguridad, el tema de, digamos, el acceso a las comunicaciones y aquellos que ejercen o gestionan estas comunicaciones, conectividades. Claro que sí, doctor. Justamente considerando también su especialización en la materia del derecho informático y informática jurídica, eh, eh, veíamos justamente esta publicación que usted recientemente ha comentado y que obviamente nos llama a consultarle cómo se encuentra en este momento, digamos, regulado y viene respondiendo quizás la Comunidad Europea con estos últimos dictámenes en materia de teletrabajo, si se está promoviendo o no, o hasta qué punto creeríamos que podría promoverse alguna de esas iniciativas en mejora de nuestras regulaciones, ¿no? Más allá del tema cultural, que obviamente sabemos que puede ser que sea distinto, sobre el fondo creemos que sí hay algunas líneas importantes que se deberían ir visionando, ¿no? Coméntenos brevemente. Yo pienso que el reglamento de esta nueva norma tendrá que mejorar los temas de organización de la jornada de trabajo. O sea, creo que es el punto clave. Creo que hay que recuperar un poco las propiedades, los principios que tiene las nuevas tecnologías en términos de organización. Si hablamos de tecnologías de información y del conocimiento, estas mejoran, amplían las limitadas capacidades de la persona humana. Pero a su vez, estas tecnologías modifican sustancialmente la forma de organización y producción social. Ujú. Si estamos de acuerdo con estas dos características que tienen las tecnologías, tenemos que pensar que el teletrabajo debe organizar mejor las jornadas. Ujú. Tiene que haber un equilibrio entre la vida privada y la vida laboral. Ujú. Tiene que haber una relación en el derecho de conexión y desconexión, que tenemos que ver con eso. Y sobre esto, creo que esto debe sintetizar los retos referentes al teletrabajo y velar porque la normativa que tengamos en los reglamentos pueda recuperar estos derechos individuales, estos atributos personales, de atributos que tienen que ver con los derechos de la vida privada de la persona, sus datos personales, su imagen, su voz, en esta relación de teletrabajo, en el consumo del espacio igualmente, en el velar por esta discusión que se ha afianzado mucho en términos de quién provee los instrumentos de trabajo Mm. para esta relación laboral. Claro. Hay que precisar también los derechos y obligaciones de unos y otros, es decir, el objeto del teletrabajo y cuáles son las finalidades respecto al objeto del teletrabajo, el bien o el servicio a producir. Y en base a esto, establecer cuáles son las obligaciones y derechos
de cada cual, pero a su vez los derechos y obligaciones comunes. Y esto tiene que ver con un tercer agente, que es el agente de la conexión, los proveedores de acceso a Internet. Tiene que ver con las empresas de telecomunicaciones. Tiene que ver con la jurisdicción y la competencia sobre aquellos datos, informaciones que son colocados en la nube y que esta jurisdicción o competencia no limite el que podamos acceder a la información que está contenida Ujú. en estos clouds, en estas nubes, ¿no? Claro. Doctor, revisando un poco los dictámenes, recordábamos estos dictámenes de la Comunidad Europea, nos pusieron como que dos temas, ¿no? En cartera. ¿Nos podría recordar brevemente cuáles son esos dos temas, doctor? El primer tema está referido precisamente al tema de la vida privada, la vida laboral y el derecho a la desconexión. Y el Ya. segundo está relacionado al tema de género. Me refiero Ujú. específicamente al del trabajo y a los requisitos que no exacerben la distribución desigual de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados entre mujeres y hombres, y que esto sirva de motor para promover la igualdad de género. O sea, el teletrabajo también tiene una vinculación directa con la igualdad de género Ujú. en la distribución desigual que existe en el trabajo doméstico. Es Sí, decir, claro. nosotros tenemos al interior del teletrabajo que cumplir con algunas tareas domésticas, Sí, hombres y mujeres. Entonces, correcto. esto también debería ser tomado en cuenta para este dictamen exploratorio que promuevan la igualdad de género. O sea, tenemos que Correcto. tener en cuenta que esta debe ser una de las obligaciones mayores a tener en cuenta entre los empleadores y los teletrabajadores. O sea, Perfecto. definitivamente son dos de los aportes que debieran estar igualmente considerados dentro del reglamento, esperemos. Perfecto. Sí, efectivamente, doctor, ¿no? En la norma, como bien usted lo ha citado, nuestra norma, bueno, el nuevo texto sustitutorio obviamente amplía, creo yo, de manera, sí, positiva, recoge un mejor contenido para el concepto teletrabajo, que es un concepto, como lo hemos venido promoviendo también en nuestro canal, que es un concepto que, digamos, es más sostenible que la figura coyuntural del trabajo remoto, que es una coyuntura que sucedió también en nuestro país, o sea, coyuntura no solamente me refiero al tema de la pandemia, sino me refiero a la coincidencia de que se creara una figura específica de regulación durante el estado de pandemia, ¿no? Que con ese texto sustitutorio y con la posibilidad de que el reglamento y con su aprobación a través del Ejecutivo y el reglamento puedan desarrollar un poco mejor la figura, vaya a mantenerse el tema del teletrabajo. Sin embargo, hemos visto en este nuevo texto algunos contenidos de mayor, bueno, una mejor intención respecto a los contenidos de, digamos, en el aspecto de el derecho informático, que usted obviamente es especialista, ¿no? Entonces, ¿cuál sería su visión respecto a este tema? Obviamente, como bien lo conversábamos también en la previa, doctor, usted sabe que el teletrabajo no solamente es un tema laboral pleno, sino es un tema que tiene que ver con las tecnologías, con la digitalidad, la virtualidad, y detrás de este mundo, obviamente, en la práctica hay también obviamente una serie de regulaciones y una serie de límites que se tienen que evaluar, analizar y quizás también regular de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted, cuáles serían sus principales sugerencias en torno a su especialidad en Derecho Informático, Informática, respecto a esta regulación normativa que se debería tener en nuestro país? Mira, en primer lugar, la primera reflexión que me viene a la cabeza es la relación de distancia. Ujú, Antes el trabajo se realizaba en sede, en un ujú, determinado lugar físico. Ahora el trabajo puede realizarse a través de tecnologías que permiten que se realice una producción a ujú. distancia, ¿no? Esto es fácil de entender porque las tecnologías nos permiten eso, ¿no? Ampliar las limitadas capacidades de la persona. Y en este caso, esta limitada capacidad de la persona tiene que ver ya no con el estar en un lugar determinado, sino que podemos ubicarlo en un ciberespacio, ¿no? En segundo lugar, el trabajo que realizamos nosotros
es un trabajo que se facilita a través de determinados tipos de programas informáticos que son capaces de realizar. Es decir, los programas informáticos realmente son concepciones que permiten mejorar el trabajo que teníamos antes. Es decir, le pongo el ejemplo de un programa de diagnóstico médico. En el diagnóstico médico que se hace a través de un programa informático, usted tiene ya un trabajo preelaborado que requiere de que cualquier operador pueda hacerlo en su propia casa. Y en ese caso el operador sería el médico. Es decir, se fija en ese programa informático preelaborado, es decir, ya una especie de materia prima mejorada, agregada, con Así mayor es. valor agregado, y se puede instrumentalizar. Pero esto crea también un tema de desespecialización. Es decir, que lo que nosotros pensábamos de que el trabajo a través de estas herramientas informáticas permite mejorar, ampliar las limitadas capacidades de la persona, podemos ver que también genera desventaja. Y una de las desventajas mayores es esa. Es que ese especialista vuelve operadores aquellos que son profesionales. Correcto. Porque un médico ya se dedicará únicamente a saber que el programa de detección o de diagnóstico médico solamente responderá a una serie de criterios que han sido elaborados por una serie de somités, le dicen aquí, de médicos especializados en el mundo que tienen mayor cantidad de información y conocimientos que cualquier médico operador, con lo cual el médico que opera se desespecializa. En segundo lugar, tenemos ya nuevas atribuciones en lo que es inteligencia artificial. Es decir, Correcto. que la inteligencia artificial también, en términos de derecho informático, generará conocimientos porque vamos a simular digamos, los tiempos y movimientos cognitivos que tiene la persona. Y esta simulación también será un trabajo mucho más elaborado que ya los programas informáticos. Con lo cual, el trabajo en sí podrá ser un trabajo de menor calidad el que desarrollen las personas a futuro. Viéndolo en términos de trabajo puro. Esto significa de que tanto las tecnologías como algunas de estas aplicaciones de tecnologías tendrán un efecto mayor en el trabajo y en las formas de trabajo. La inteligencia artificial, los programas informáticos preelaborados, es decir, modifican esta relación laboral. Correcto. Esto nos genera también otro tema que es el tema del transhumanismo, es decir, aquellos que tienen la posibilidad de captar mayor cantidad de tecnología de información podrán tener mayor acceso a otro tipo de elementos de información y de conocimiento. Imagínese usted que se ponga un chip en la cabeza y que pueda mejorar el idioma u otras cosas. Claro, obviamente. O los objetos conectados, es decir, Sí. el frigidere que le da órdenes a una banca de datos y esa base de datos le envía a usted la mantequilla que va a poner en el frigidero. O sea, ya Claro. no necesita ocuparse de esos temas. O Sí, sea, sí. creo que la figura del tema de derecho que regula la informática va a tener que establecer límites en los cuales el hombre deberá tener el control sobre la Claro, máquina, sobre esta producción. claro. Perfecto. Muy bien, doctor. Agradeciéndole sus conceptos, ¿cuáles serían sus últimas reflexiones? ¿Qué considera usted que el Perú debería, como país, en base a su experiencia, porque usted también ha participado aquí de diversa, como asesor, como especialista, en diversos contenidos vinculados justamente al tema de derecho informático, sus principales últimas recomendaciones, sugerencias que nuestro país debería tener en cuenta respecto a la regulación que viene trabajándose del tema del teletrabajo? Yo pienso que las regulaciones que estamos alcanzando son regulaciones intermedias. Es decir, Ya. que son regulaciones que son apropiadas, adaptadas al caso peruano. Creo que hay regulaciones mayores que están mucho mejor adaptadas a Europa y a países desarrollados.
El problema es que no debemos, digamos, adaptarlas tan rápidamente, estas nuevas regulaciones, a regulaciones nuestras. Tenemos que darles una revisión mayor para que podamos adaptar estas nuevas regulaciones al caso de Perú. Es lo primero. Lo segundo, yo veo con mucho temor el tema de la regulación normativa referida a todo lo que es el derecho informático en el país. Le cuento, uno de los principales bancos de datos en el Perú es el SPIG. Ajá. Sin embargo, el SPIG tiene un gran defecto, y se lo digo porque he sido yo director de sistematización legislativa en el Ministerio de Justicia hace muchos años. Correcto. Estamos discutiendo el SPIG. Y el SPIG no tiene lo que le llaman un criterio que permita identificar cuáles son las normas que son válidas, vigentes en estos momentos. Porque desde el Congreso o del Ejecutivo nunca se han preocupado por derogar, por anular algunas normas que han tenido como fin únicamente decir, deróguense todas las normas que se opongan a la presente ley. Claro. Entonces no hay especie de concordancia para saber qué normas realmente existen en el Perú. El instrumento es importantísimo. Sí. Sin embargo, tiene este gran defecto. El defecto es, no sabemos qué normas están vigentes en el Perú, por el tema de la técnica legislativa que se utiliza. Claro. Por lo tanto, vivimos en un caos. Cuando estuvimos en el Congreso, una de mis primeras preocupaciones fue esta, precisamente. Entonces, no tenemos una base sólida de normas, de normatividad. No podemos decir qué está vigente y qué no. Y lo peor es que los abogados, los jueces, los magistrados, los profesionales del derecho siguen utilizando las mismas normas o basándose en el SPIG. En algunos casos, inclusive puede generar error, porque yo pudiera ser como abogado, citando una norma del SPIG que se encuentra derogada, utilizarla, y la responsabilidad no sería mía, sino sería del SPIG. Es justicia, porque los textos oficiales son los que producen ellos. O sea, el tema, creo que esta segunda recomendación, ya no sobre el tema del teletrabajo, sino de las normas en general, tendría que ser revisado. Tendríamos que tener una buena técnica legislativa que nos permita conocer cuáles son las normas vigentes. Y en segundo lugar, tenemos que ver cómo hacemos ese trabajo de larga distancia. Tenemos que ver cuáles son los conceptos que debemos derogar de manera explícita, no de manera implícita. Creo que estas son dos de las recomendaciones que yo quisiera hacer para mejorar la normativa nacional. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, doctor, le agradezco por su tiempo. Seguramente vamos a poder complementar con su experiencia el tema del teletrabajo en otras entrevistas, en otros momentos, en otros espacios. Desde ya lo invito a una nueva participación donde quizás podamos tocar algún punto específico de la normativa, de la regulación, en la medida que también vaya teniendo algunas respuestas, que veamos que ya se ha aprobado, tenemos algún reglamento, algo que nos pueda enriquecer el contenido y que obviamente con la experiencia que usted tiene, no solamente en el Perú, sino también en este momento en Europa, pueda seguir sumando y contribuir, como ya lo viene haciendo, obviamente a nuestro país, al Perú y a la regulación, que obviamente esperemos vaya respondiendo en línea adecuada y justamente a las expectativas del mercado y que esto nos lleve a una eficiencia en su interpretación. Muchas gracias, doctor, por este tiempo, por este espacio del día de hoy. Desde ya lo comprometo para una siguiente entrevista. Por nosotros, hasta el siguiente programa. De nuestra parte, invitarlos a seguir nuestro YouTube channel, nuestras redes sociales, el Facebook, YouTube y Twitter. Y además visitar nuestra página web www.twsolutions.com.pe. Muchas gracias y hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias, doctor. Gracias, Roberto, por la invitación y hasta pronto.